Bueno, ahí tenemos al invitado de todos los jueves a las 8 de la mañana. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está el ingeniero Regis aquí con nosotros? Buen día a todos. Bueno, la semana pasada hablábamos mucho de los canales, de este nuevo canal que era necesario abrirlo. Y bueno, pero teníamos un tema ahí pendiente en la galera, por así decirlo, el que tiene que ver con el manejo del rodeo. Ah, sí, tal cual. Lo habíamos comentado porque por una cuestión de que venía referencia de esto. ¿Qué ocurre con el rodeo lechero nacional? Bien. Si realmente crece, no crece, ¿qué está pasando? Y en realidad el rodeo nacional está decreciendo, decrece a razón del medio al 1% por año. Bien, pero en lo que tiene que ver con la cantidad de ganado, no con la cantidad de litros. No con la cantidad de litros. En los últimos años se incrementaba la cantidad de litros a raíz de la producción individual, pero decrecía el rodeo entre el medio y el 1% anual. Bien, es mucho. Claro, es decir, es preocupante, es preocupante. Y alguien lo puede interpretar a esto, ¿a qué se debe esto, no? Y alguien lo puede interpretar, y claro, es al cierre de tambos y demás. Bueno, mira, puntualmente cuando hay un periodo de un poco más de cierre de tambos, lógicamente que el tambo que se cierra se recicla el 60-70% de la vaca, la otra va como vaca rechazo. ¿No claro, se vende la hacienda, del ganado, claro, digamos. Claro, el ganado, el que está productivo, se recicla en otros tambos y el resto se vende. Entonces sí, realmente hay un 30, un 40, pero no es significativo porque ese ganado que se adelantó una venta, digamos, pero ya era ganado que iba a ser destinado a rechazo, ¿no es cierto?, en forma natural. O sea que por ahí no está la cosa. Y por el cierre de tambos es el orden del 3-4% por año y no es significativo porque son los más pequeños, de menor tamaño, los de menos vacas. O sea, en cuanto a al total de vacas no es significativo. El principal factor por el cual no crecemos son pautas de manejo. Bien. Lo que tiene que ver con la infraestructura o el modo de trabajar en el tambo. Claro, se refiere, más que nada a que hemos crecido en los últimos años en producción individual sin el correspondiente desarrollo de infraestructura, por razones obvias, de la ausencia de recursos y demás disponibles. Entonces, se lograron los litros, pero no se logró el confort necesario. Yo digo siempre para los animales, para la gente tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, esos animales en estado de desconfort en determinada época del año se cobran a lo largo del tiempo una mayor cantidad de vacas. Y entonces, si nosotros empezamos, ¿cuáles son las causas de esa caída? En primer lugar, no logramos las preñeces en término, porque bueno, una vaca que está con altos niveles de producción tiene que ser, tengamos en cuenta que teóricamente tendría que parir todos los años una vaca. Bien. En realidad, para las características del raza Holando, de altas producciones individuales, tenemos que pedir 14 meses. Bien, ¿sí? Son 14 meses para volver a gestar, parir, digamos. A parir nuevamente. Bien. Eso, así que el ciclo más o menos sería como de una mujer, 9 meses. Sí, 9 meses. 9 meses, sí. Entonces, claro, quiere decir que la vaca tiene que ser, nuevamente volverse a preñar, allí alrededor de los 140, 150 días. Bien, ahora una pregunta de total ignorancia. Cuando la vaca holanda, la vaca productiva, queda preñada nuevamente y tiene otra vez su cría, ¿merma el litraje de leche o esa vaca ya no se ordeña? A ver cómo. Está en ordeño, está en ordeño. Está en ordeño hasta que pare. Se la detecta preñada, exacto. Sí. No, 2 meses antes, cuando llega el 7º mes, hay que secarla. Aún teniendo mucha producción, porque tiene que entrar en el periodo de descanso donde el tejido mamario se tiene que reconstituir totalmente. Se produce en esos 2 meses una involución de todo el tejido mamario anterior y una vuelta a formar
del nuevo tejido. Claro, porque debe ser algo como nos pasa también a las mujeres, ¿no? Que el ternero lastima y saúre, digamos. Si no se regenera nuevamente. Claro, si realmente la vaca, por sorpresa, por mal manejo, la toma el parto produciendo leche, esa lactancia va a ser mala. Va a tener una merma entre el 15 y el 20% de producción. Mucho. Y de corta duración. Bien, ¿y más o menos cuánto se lo deja al ternero al pie de la vaca? No, actualmente el ternero al pie de la vaca, las técnicas son, lo ideal era, nosotros antes se preconizaba, bueno, que la vaca lo calostre un día o dos y después sacaba, o que actualmente es nada, o sea, incluso pare, se lo atiende, desinfección de ombligo, todas el trabajo de rutina, y se le saca calostro a todas las vacas que paren, se detecta cuál es el calostro bueno del malo, que se distingue bien, porque hay vacas que tienen muy buen calostro y hay otras que no. Normalmente un 30 o un 40% de vacas no llegan a ser calostro de calidad. Calostro de calidad es el que es más amarillo, más transparente, más amarillo, más viscoso, no bien, sé, bueno. Como más grasoso puede ser. Claro, más grasoso, más azucarado también. Bueno, ese calostro se colecta en un banco de calostro, se lo congela, puede ser bolsas tipo Ziploc, demás que tienen, entonces, y se le suministra al ternero ni bien nacido, de su madre, si se lo tiene, o del banco, 3,5 litros de calostro en una sola toma. Mucho. Con sonda. Con sonda, bien, no con mamadera. Claro, porque si no voluntariamente tomaría 600 gramos, 700 gramos y ahí bien, pasaría. Claro, le dan, digamos, que todos los nutrientes necesarios. La inmunidad, necesaria, bien. Porque la vaca previamente fue vacunada con toda una serie de vacunas que ya viene para que pueda transmitir justamente. Ese es el periodo de descanso previo al parto, ¿no es cierto? Los 2 meses eso en que ella tiene que juntar, digamos, reconvertir el tejido mamario y poder meter todos los anticuerpos necesarios en esa leche. En esa leche, bien. ¿Y no corre riesgo de una mastitis, de alguna enfermedad mamaria en este transcurso, en estos 2 meses que no es ordeñada? No, si se hacen las cosas bien, no, porque hay una cosa. El estafilococo, que es una de las mastitis más normales, se mantiene durante la lactancia a raya, pero realmente se lo cura hacia el final de la lactancia. O sea, cuando uno va a secar una vaca que tiene mastitis, previamente tiene que hacer el tratamiento de mastitis. Bien. Normalmente se confunde, después se usa una terapia de secado, unos pomos de secado que permite que esos pomos mantener un estado de inocuidad en la ubre durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Bien, porque si no se podría desarrollar una infección. Ahora, generalmente, si alguien confunde y tiene una mastitis aguda y realmente pone un pomo de secado porque dice, ya que la estoy secando, se lo pongo, ahí no logra nada. La mastitis se desarrolla porque ese pomo no está para curar aguda. Primero hay que curar la mastitis y luego secarla. Y luego secarla. Muy bien, qué interesante. No lo sabía esto. Siempre uno aprende cosas nuevas. La técnica de manejar vacas de buena producción avanzó mucho y los veterinarios han tomado toda una rutina de trabajo y es bastante afinadito. Te digo que llevan un manejo muy bueno y hay gente ya con ecógrafos dando vueltas constantemente y bueno, realmente tiene... Una vaca acumula más datos que a veces que un ser humano, ¿viste? Bien, también tiene una historia clínica cada una, ¿no? Tiene una historia cada una, ¿viste? Entonces encaravanadas. Y claro, identificada, ¿no? Con un número, pobre. Antes era más folclórico, tenían un nombre, ¿viste? Pero ahora no, tienen solo un número. Bien. Pero es importante esto. Si nosotros no logramos preñarla en tiempo y forma, ¿no es cierto? Ya sea porque no está asistida nutricionalmente como corresponde o no tiene un protocolo de trabajo adecuado desde el punto de vista reproductivo, y bueno, esa vaca se nos va. Y bueno, no podemos cumplir el intervalo entre partos que corresponde. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener menos partos por año. Bueno, bien. Por ahí empieza la cosa. Bien, ¿cómo es listo? Se habla mucho de los partos, digamos, de las inseminaciones sexuadas, por ejemplo, de la inseminación solamente
vacas y no toros, por así decirlo. O sea, terneros son el semen sexado. Exacto. Semen sexado es una buena práctica, fue desarrollada, digamos, tratando el semen normal para justamente bloquear los cromosomas, los Y. Bien. Entonces, ¿se usa mucho esa técnica? Sí, está muy difundida. Viene en el mundo, está muy difundida y bueno, y la utilización de semen sexado en Argentina es muy importante. Justamente viene a corroborar, viene a tratar de paliar en parte lo que está ocurriendo en la parte esta reproductiva y en la parte de mortandad de vacas y demás, que como no crecemos, vos tratás de generar la mayor cantidad de hembras posibles. Bien. Entonces, ayuda. Tiene sus cosas, el tratamiento del semen para digamos, tener un porcentaje alto de hembras no es gratis, o sea, el semen pierde algo de fertilidad. Bien, ¿cuál sería el porcentaje? Y suponte que a primer servicio una vaquillona, en un semen normal, a primer servicio una vaquillona, para comparar la misma categoría, el mismo hecho, llegues al 75% y en esta vas a estar en el 55-60. Bien, 10 puntos menos. 10-15 puntos menos. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso te está indicando, primero, que el semen sexado tiene que ir a animales de alta fertilidad, vaquillonas. Bien. Entonces no se puede utilizar en todo rodeo, no se puede utilizar en una vaca que ya tiene sus problemas, que ya es difícil de preñar, todavía concederle un semen de menor fertilidad. Bien. Entonces es una técnica que la tenemos que incorporar en la vaquillona para desde ahí colaborar. No podemos hacerlo en todas las vacas. Bien. Y el porcentaje varía, pero más o menos está alrededor del 87% de hembras y 13% de macho. Bien, qué interesante, muy interesante. Ingeniero, volviendo un poco, ¿no?, hasta el tema del manejo del ganado, que hablamos también de lo que es infraestructura. Todavía se siguen viendo los tambos que a lo mejor hacían mis abuelos, ¿no? Piso de barro, con instalaciones precarias. Bueno, ya viste que eso se cambió, ¿no es cierto? Pero nos quedamos en el medio. Bien. Cambiamos un poquito esa etapa. Pusimos piso, pusimos instalaciones, todo, hace más o menos 20 años o 25, pero claro, ¿qué pasó? Que seguimos creciendo. En una misma instalación que teníamos para suponte, lo habíamos diseñado para aquella época que nos pareció una locura, para 200 vacas, hoy ponemos 300. Y vuelve a tener problemas como ocurría antes. Bien. Pero con un problema adicional, que las vacas de hoy no producen lo que producían antes. Bien, producen el doble. Producen el doble. Y son el doble de delicadas. Bien. Entonces, ese es el problema. Entonces, por eso ahí viene otra cosa que se agrega el motivo por el cual no crecemos. Las vacas, antes hablar de que una mortandad de un 4 o un 5% por año en la vaca adulta era normal. Y hoy ya te dicen los veterinarios, estamos en el 9, el 10, no estamos tan altos. Bien. Y realmente estamos perdiendo un 10% de esas vacas por mortandad. ¿Por qué? Porque bueno, están exigidas a producir, pero por otro lado no tenemos las condiciones de infraestructura que se corresponden. Es como si vos sacás un auto a 150 por hora en la ruta a Las Varas, ¿viste? Claro. La probabilidad que que llegues bien a Las Varas no sería, ¿viste? La probabilidad no serían las mejores. Antes, ¿viste? O sea, tenés que ir acompañando la técnica, el tipo de animal que tenés con las condiciones que le podés dar, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cuáles son, digamos, los nuevos tipos? Porque hay nuevos tipos de establos. ¿Ese es el nombre correcto? Sí, son sistemas de estabulación, porque estabular quiere decir guardar bajo un galpón, bien, bajo una protección, ¿no es cierto? O sea que entonces le cae bien para cualquier sistema que se utilice. Mirá, lo importante
yo creo que es que la gente empiece gradualmente por dar las condiciones, mejorar las condiciones de la vaca dentro de lo que puede, ¿no es cierto? Porque bueno, el sumum sí, es llegar a tenerla toda bajo galpón, con humedad controlada, temperatura controlada, o sea, donde yo puedo con aspersión, con ventilador y demás modificar algo las condiciones ambientales dentro, bajo galpón. Pero esos son el sumum, ¿viste? Allá, la meta final, ¿viste? Claro. Pero desde la realidad. O cuánta gente puede hacer eso, muy poca. Pero desde donde estamos parados, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que comenzar primero en cuidar todos esos aspectos técnicos en que nos motivan a perder vacas. O sea, tratar de preñarlas en tiempo y forma, cuidar de que la mortandad de vacas se reduzca porque teniendo cuidados especiales. Hay una tendencia a que, bueno, la vaca no va a tener problemas. No tenía problemas cuando tenía 15 litros, cuando tiene 30 tiene. Y cuando la vimos está en el plato. ¿Cuáles serían los principales problemas, ingeniero, por ejemplo? Mirá, los principales problemas, más allá de patas y mastitis. Se le lastima mucho. ¿También se llama vaso el de la vaca? Sí, vaso, ¿O pezuña? Sí. Sí. Le pregunto para no... Hay que trabajar en eso, desvasado, ¿viste? Bueno, en patas, todo, para justamente que te cueste desde ese punto de vista la menor cantidad de animales. Mastitis la otra causa. Y después vienen hoy como englobados como metabólicos, problemas asociados con alimentación o correlacionados, que en realidad hay toda una historia en esa, ¿no es cierto? Donde hay problemas ya sea de... La mayoría son errores de tipo humano, ¿no? Que se cometen errores en cuanto a la práctica de suministro, en la maquinaria cuando se está usando algún error, pero que en definitiva repercuten en la salud de la vaca. Bien. Y la otra parte, ¿no es cierto?, que lo que nosotros tenemos que hacer es, de todos modos, es darle condiciones lo más confortable posible dentro de la situación que tenemos. O sea, la vaca requiere imperiosamente sombra, por lo menos si no podemos modificarle el ambiente, por lo menos darle sombra. Bien. Que el aire después pueda en ese ambiente... Eso, refrescarlo un poco. Eso ayuda mucho. Y después el tema de que al pasar por el tambo, tener ventiladores y aspersores en el corral de ordeño, que el ventilador funciona un minuto, el aspersor funciona un minuto, el ventilador 6-7 minutos, y permite que la vaca baje. ¿Qué estamos haciendo? Le colocamos agua y le evaporamos el agua sobre el cuerpo. Claro, para que baje la temperatura. Claro, porque la vaca tiene mecanismos no tiene los mecanismos de transpiración que tenemos nosotros. Bien. ¿Viste? Por eso la jadea, ¿viste? Y todo, ¿viste? Porque nosotros tenemos mecanismos mucho más aceitados para eliminar el calor corporal. Y eso aparte, ese tamaño bulto de comida es una cuba de fermentación que genera mucho calor en todo el proceso de los 4 estómagos. Claro, y de digestión. ¿Cuánto pesa hoy una vaquillona promedio, por ejemplo? Una vaca adulta, 650 kilos. Claro. Y una vaquillona, cuando le vas a dar servicio, está en 380 kilos, 350, 380. Claro, es mucho. Entonces... Nos quejamos nosotros, claro, que a lo mejor pensamos en promedio 80, 90 bicho kilos. Grande, sí, 600 kilos, sin poder transpirar. Eliminar ese calor, ¿viste? Bueno, realmente se siente mal. Entonces... darle la posibilidad de que cuando pasa por el tambo, donde el corral está con piso, ¿no es cierto?, techar ese corral y ponerle ventiladores es una buena alternativa, ventiladores y aspersores de agua, porque entonces mojás y después evaporás. Bien. Entonces eso refresca a nivel de superficie sobre el cuerpo de la vaca, y entonces permite que ella digamos, como quien dice, le atenúo el efecto, modero la temperatura en ese periodo de espera que tiene. En vez de dejarla esperar al sol, ¿viste? Claro, la dejo esperando allí. Sí. Entonces cuando sale del tambo, como sale con hambre y recuperada, es como si vos la aireaste, te pusiste un buen rato al aire y demás, entonces está con condiciones de comer, mejoro la situación de ella. O sea, el tiempo que yo le doy de bienestar es proporcional después el tiempo que va a estar ella
mejor, ¿no? O sea, claro. Si doy media hora, un tiempo. Si le doy una hora, va a estar mejor, se va a multiplicar. Bien. Eso son cosas que se pueden hacer a nivel práctico, porque son muy importantes y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, en cada ordeño, una vaca esperando está una hora y pico recibiendo, entonces sale muy fresquita, que eso le dura 2 o 3 horas, que le permite comer bien. O sea, le vamos cortando el periodo de mucho calor. Bárbaro. Porque después, afortunadamente, este año, en invierno, hay noches frescas y le permiten una buena recuperación. Este verano es un poco raro. Es raro, ¿no? Es raro. Sí, es raro. Hay noches frescas. Sí. Y eso le permite recuperarse. Bien. Entonces no tener un efecto acumulativo de calor. Bien. Pero si nosotros durante el día se lo podemos cortar en los 2 ordeños con esa técnica, no es tan cara. No es muy cara, la mayoría de los tambos ya tienen hoy corrales con piso y todo, hay que techar y hay que colocar ventiladores y aspersores y eso modera muchísimo la temperatura. Bien, y hace el bienestar del animal. Hace el bienestar del animal. Y después los piquetes con sombra y bueno, eso, porque en definitiva en los momentos de mayor calor no hay otra cosa que dejarla en la sombra. Bien. Y la vaca en verano tiene que comer a la mañana muy temprano, desde la tardecita, la noche y la mañana temprano. Bien. Y luego durante el día estará echada. Sí, bárbaro. Sí. Invierte el ciclo. Bien. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que lo invierta porque a nosotros nos incomoda, ¿viste? Seguimos durmiendo de noche, entonces nos incomoda tener que ir a atenderla, ¿viste? Y bueno, pero bueno, son animales que nos dan tanto por ahí, que son tan nobles que... Sí. Pero, digamos, como resumen de todo eso, yo te quiero dejar que tenemos que ponernos a cuidar, ya sea desde el tamo más chico haciendo este tipo de cosas, en los más grandes dando las condiciones de pisos, de calles de comida, galpones, tratando de modificar en lo que se puede el ambiente. ¿Cómo modificar siempre un ambiente? Con ventiladores y con agua. Bien. O sea, lo que está haciendo es evaporar agua y eso produce un descenso de temperatura. No tenés otro camino, porque si no, nosotros no vamos a poder crecer con el rodeo. Y otra cosa que me olvidaba, ¿viste? Nosotros decíamos que tenemos dificultades para preñarlas, se nos mueren muchas vacas y después mueren muchos terneros al parto. ¿Por los tamaños o por qué? Vos sabés que el tema tamaño ha sido muy solucionado en inseminación porque vienen con pruebas de facilidad de parto confiables. Bien. Digamos, si vos usás, te movés bien con los datos, son muy repetitivos el dato de facilidad de parto. Pero hay un problema de manejo. Seguimos atendiendo a la vaca de 30 litros como atendíamos la de 15. Bien. Ese cambio lo hicimos rápido, teníamos la genética para hacerla y no acomodamos el sistema. Entonces, cuando nos descuidamos, entre el famoso nacido muerto, que es el que en realidad la vaca hizo trabajo de parto y no lo pudo sacar, pero que en realidad no nació muerto porque si uno le saca el pulmón y lo mete en el agua, flota, o sea que respiró el ternero, murió en el trabajo de parto. Bien. Bueno, entre los famosos nacidos muertos y los famosos que mueren ahí a las poquitas horas después, porque justamente esa técnica de calostrado y todo no se hace bien, estamos en el orden del 10%. Entonces, cuando tenemos un 8, un 10%, a las 24 horas de haber nacido el ternero, ya perdimos el 8 o el 10. Después tienen que pasar por la guachera, criarse. Claro. Y después tienen que... Entonces, es un gasto importante, además. Claro. Es un porcentaje muy alto. Fíjate vos que nosotros, claro, después cuando terminamos, es imposible que no tengamos una mortandad en terneros inferior al 20%. Y entonces, claro, si nos perdemos el 20% de los terneros, por ahí incorporamos la técnica de semen sexado, se lo ponemos solamente a las vaquillonas, que son la cuarta parte, pero por otro lado nos perdemos alegremente 20%
de macho y de hembrita también. Entonces, al final, justamente, yo digo, no voy contra la técnica del semen sexado, al contrario, todo ayuda. Bien. Pero no puede ser que esa técnica trate de ir a corregir los errores de otra cosa. Bien. Los errores hay que marcarlos claros. Nuestros puntos son 3. El preñar las vacas, el reducir la mortandad de vacas adultas y el lograr reducir la mortandad en terneros. Pues si no, no vamos a crecer. Digamos que era mucho más fácil para una vaca de 15 litros el poder desarrollarse en un sistema con muy poca tensión. Bien. Hoy los requerimientos son diferentes, son más delicadas, por así decirlo. Sí. Bien. Sí. Bien, qué interesante esto. ¿Y cómo se revierte? No sé si usted tiene alguna solución mágica o algún tip de cómo reducir esta mortandad de tanto de los terneros, porque si es un 20%, es un número importante, es un grande. Bueno, se está haciendo y se están logrando valores mucho más bajos cuando uno le logra dar la importancia a cada cosa, porque yo creo que si lo dejábamos como lo dejábamos antes y nace, quedó al pie de la madre y sí, mamó, sí, no mamó, no mamó. Hoy hay técnicas para medir si calostró, se puede conocer si el ternero calostró o no calostró, con lo cual sabemos exactamente cuánto calostrado natural podemos tener y entonces decimos, no, esto no va y tenemos que cambiarlo y tenemos que calostrarlos a todos, y ya está. O sea, tenemos que, y lógicamente, básicamente tenemos que tener gente en torno al piquete de partos que haga específicamente esa tarea. Claro, que en el momento del parto del animal esté ahí al pie. Claro. Los mayores problemas que estamos teniendo hoy son problemas de una estructura que tenemos armada en la parte de personal, que tenemos un tambero que se encarga de todo. Y que para un tambo mediano da bien, y cuando el tambo se va haciendo grande se complica, porque él empieza a tener empleados, y entonces evidentemente que no es que destine a lo especialista en esto, al otro, salvo casos puntuales, no está. Y realmente nuestro sistema ya da para ir pensando en una especialización. Bien. No quiere decir que quien vaya a ordeñar no pueda ir pero generalmente por los horarios, el parto sea en cualquier hora y demás, hay alguien que tiene que hacer un seguimiento especial de todo lo que es vacas, los partos. Sí. Claro. Están por otro lado el piquete preparto, lo tenemos generalmente cercanos a las casas para que se puedan observar, para que sea fácil observar. Además de poder atender al parto en tiempo y forma, hay que atender el ternero y calostrarlo. Claro, pues justamente usted hace un momento contaba que a través del sonda le pasaban cerca de 3 litros, 4 litros de calostro al animal. Sí. Así que bueno, esos son los desafíos que tenemos por delante. Y que bueno, muchos establecimientos ya lo están haciendo, ¿no es cierto? Entonces creo que en todo tenemos que ir ganando terreno porque ese es el motivo principal por el que no crecemos, ¿viste? O sea, no es que no sabemos por qué, está medido. Claro, está ahí, sabemos el por qué, pero bueno, hay que invertir. Claro, para que tenemos que dar una especialización mayor. Cuando vos te vas a otro país te das cuenta que hay un tipo que está solamente midiendo, le mide la temperatura a la vaca que tiene que parir, mira, se fija, observa, cuando nace el ternero, va allá, descongela el calostro, le da al ternerito, bueno, o sea, ese tipo de trabajo nosotros como que no lo queremos integrar del todo, o que no tenemos la persona adecuada para hacerlo porque los tenemos un poco a todos haciendo de todo. De todo, bárbaro. Entonces, no tenemos personas específicas para cada trabajo. Ese tema, esas fallas... se notan mucho, bien. Sí, se notan mucho. Bien. Bueno, ingeniero, muy bueno el tema de esta semana, muy bueno. Oye, un poquito más corto lo hemos hecho. No nos extendimos tanto. No, pero está bien, porque me llevaste acotadamente a los temas importantes. No, es que yo le fui preguntando lo que por ahí me interesaba. Si no, yo divago un poco, ¿viste? No, pero bueno, son lindas estas charlas así, extendidas, sentados, tranquilos. Muy bien.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Lo esperamos la semana próxima con otro tema. ¿Nos deja algún adelantito la próxima semana o esperamos hasta el próximo jueves? Analicémoslo, veamos. Siempre surgen cosas. Bien. Está toda la parte de reserva de forraje que ahora está comenzando. Bien, no sé, ingeniero, si usted vio los videos del Chaco de todas las vacas nadando para llegar a tierra a una tierra seca, ¿no? A tierra alta, por así decirlo. Para todos los Qué tristeza. Para todos los que vivimos inundaciones, eso es muy duro. Todos tenemos miedo cuando empieza a llover así. Ahora fíjate que acá está lloviendo, afortunadamente aquí en la zona en este momento no llueve, pero está lloviendo estos chaparrones así y demás, y nosotros siempre tenemos miedo. Pasó un arroyo de algodón y ya uno está sobre ascua, ¿viste? Porque dice, no, se nos caen 100 milímetros y nosotros no podemos hacer la reserva de forraje. Vivimos de Claro, porque recién fuera del aire nos contaba que bueno, con estas incipientes lluvias el piso está muy blando para hacer el silo de pasto para los animales. Tal cual. Acá en la zona ayer teníamos piso, estamos trabajando bien. Si la lluvia es pequeña, vamos a poder reanudar. Si no, como en otros lugares, con 60 milímetros en vez de los pocos que llovió acá, ya no tenían piso. Y luego tenés que esperar 5 o 6 días a tener piso. Cuando tenés 5, te llovió nuevamente. Y eso es una postergación y bueno, el maíz tiene su fecha, ¿viste? O sea que... Claro, además que supongo que bueno, aquel campo o aquel productor que no tenga sus máquinas propias debe de alquilar. Tal cual. Y estas personas deben estar muy atareadas, deben trabajar noche y día. Sí, y sumale que todos los maíces, cuando llueve, se siembran todos. Bien, entonces hay una alta concentración de cultivos en el mismo estado. Así que todo tiene que hacerse al mismo tiempo. Entonces, si vos sos un contratista, tenés ahora por delante 1000 y pico de hectáreas que hacer, a lo mejor, con un perfil de 20 días. Claro, es mucho. Y con lluvias en el medio. Es complicado. Es complicado. Todos estos temas son complicados. Son complejos. Que nosotros conocemos y que siempre, viste, cualquier productor, el productor agropecuario ya es una persona que está habituada a pelear con el clima. Bien. Sabe de sequías, de inundaciones, de todo. Ahora, lo que más lo intranquiliza, creo que a la mayoría de la gente, por lo que yo siempre hablo y por lo que yo vivo en lo personal, es la inundación. Es la inundación. Fueron muchas, muy seguidas, que desestabilizó un montón de familias y un montón de productores. Y te deja impotente, sin poder actuar, porque vos no tenés posibilidad de hacer nada, porque te llega enseguida. Te inmoviliza totalmente. Tenés que meterte dentro del agua, hacer tratar de resguardar los recursos que puedas. Bueno, para nosotros fue una lucha mantener sistemas en producción en el medio del barro, entrando con insumos, saliendo con el producto. Sí, ni hablar, el barro también enferma a los animales. Y la gente viviendo allí, los chicos teniendo que salir, que perdieron días tiempo de escuela y demás. Bueno, eso es terrible lo que hemos vivido. Y entonces cuando vos ves eso de las vacas ahí, bueno, no. Sí, te parte el corazón. No me pone mal. Y sí, ni hablar. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Hoy le tocó estar conmigo, Andrea está de vacaciones, anduvo por Miramar, conociendo toda la mar y ahora está en Carlos Paz, disfrutando de los edificios Miralejos. Ah, mira vos. Sí, son nuestros nuevos auspiciantes, así que son muy lindos los edificios. Tiene que ir a conocerlos, si no los conoce. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana.